en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rod, muchas gracias. Creo que tenemos un problemita técnico, ¿no? De que no se escucha el audio. A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Ok. Perfecto, entonces ya estamos ahí listos, porque es Muy lo que bien. estaban diciendo. Muy bien, muchas gracias, Ruth, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la invitación y por poder utilizar este medio de comunicación para comunicarnos con todo su auditorio. Muchísimas gracias. Pues Rodrigo, pregunta obligada. ¿Qué significa para ti marca personal y por qué es importante? Bueno, este nuevo espacio de comunicación siempre es muy bueno, como ya lo hemos dicho nosotros, que el pueblo pueda tener la información objetiva, oportuna y sobre todo de calidad para que esté bien informado, y mientras más medios de comunicación haya, mientras más apertura. Ya vivimos en una época digital en donde cada vez es más sencillo tener acceso a un cúmulo gigantesco de información. Lo vimos cuando nacieron las redes sociales, cómo crecieron de manera exponencial, muchísimo más rápido que el teléfono, muchísimo más rápido que la televisión. Y ahora lo vemos también, y lo estamos viendo en primera persona, precisamente con la inteligencia artificial. Ahora la capacidad tecnológica que tienen las máquinas, que tiene cada una de las personas de poder acceder a estos cúmulos de información es de verdad muy sencillo, y tener siempre algunos referentes que nos puedan señalar cuál es la información veraz de lo que está sucediendo, pues es siempre importante. Y además son espacios en los que los funcionarios públicos, el servidor público puede rendir cuentas a la gente, que eso es lo más importante de cualquier medio, ¿no? No buscamos, y estaríamos en un error, ya lo ha dicho quien encabezó y quien inició el movimiento al que pertenecemos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador: prohibido prohibir. Y además pues nosotros tenemos que estar bajo el escrutinio público, y mientras más cámaras, mientras más voces haya que nos puedan exigir, que sean también un medio para que la ciudadanía exija, pues qué mejor. ¿Y para ti qué significa marca personal? ¿Qué te da qué hace que esta palabra? Marca personal. Marca ¿Qué personal. significa marca personal? ¿Para ti qué significa? Pues para mí significa, depende, ¿no? En qué terreno lo hablemos, pero marca personal en el ámbito en el que ahora tengo la posibilidad y la responsabilidad, el honor de estar, gracias a la invitación del gobernador, pues marca personal significa precisamente eso. La gente le tenemos nosotros que rendir cuentas. Nuestras acciones no pueden ser acciones aisladas, no pueden ser acciones individualistas, no pueden ser acciones que nosotros pensemos que no tienen una repercusión en la sociedad. Nosotros somos muy conscientes en este gobierno, el de David Monreal, que nos debemos al pueblo, y la marca personal que nosotros tenemos es de ellos. No podemos ser indiferentes a lo que la gente dice, no podemos ser indiferentes a lo que la gente dice que estamos haciendo mal, también a lo que estamos haciendo bien. Y esa marca personal es recordar todos los días que a quien le debemos dar cuentas es precisamente a la gente de Zacatecas, al pueblo de Zacatecas. Y es una frase importante porque al final genera cierta presión. Al final, cuando hablas de una marca personal, si lo ponemos en el campo del fútbol o en el campo de cualquier deporte, que es donde generalmente se utiliza, es precisamente para eso, para marcar a una persona que está teniendo cierto desempeño o que quieres en alguna estrategia bloquear. Pero en este caso en el que nos referimos nosotros, creo que es muy importante no olvidar que independientemente de todo, nosotros siempre vamos a tener ese marcaje por parte del pueblo de Zacatecas y de México. Antes la ciudadanía era un poco más relajada. Yo creo que en los últimos años, en la última década, se ha politizado más, sobre todo a partir del movimiento de la Cuarta Transformación. Nosotros le llamamos la revolución de las conciencias. Y eso es precisamente un marcaje personal, siempre estar al servicio del pueblo y siempre estar abiertos a informar al pueblo de Zacatecas y al pueblo de México. Si pudieras dar en una palabra un significado de marca personal de Rodrigo, ¿cuál pudiera ser? Bueno, en ese sentido, yo creo que la marca personal de Rodrigo es la honestidad. Honestidad. Muy bien. Rodrigo,
te quiero comentar, te comparto una frase. Cuando las cosas se complican, regresa a lo más básico, la familia. ¿Por qué hace eco esta frase en Rodrigo? Yo le he dicho varias veces, fíjate que yo fui coordinador de asesores en la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el INEGI, y trabajé ahí con uno de los vicepresidentes, un personaje, la verdad, que para mí me transmitió mucha sabiduría, Mario Palma. Es un personaje público que trabajó mucho tiempo en el servicio público y a veces, aunque no lo parezca, en estas instituciones autónomas también existen presiones. Y yo empecé muy joven en el INEGI, creo que empecé a trabajar ahí a los 22 o 23 años. Y cuando estás empezando tu carrera, pues muchas veces las presiones son demasiadas. Hay veces que incluso eres víctima de esas presiones, eres rehén de las presiones. Todos los jóvenes lo han sentido, y más después de la pandemia. Yo creo que la generación pospandemia también tiene todavía más presiones, cada vez es más difícil encontrar un trabajo, pero para mí, y lo decía Mario, que fue la verdad una persona que en esos años me formó, lo dijo, me lo decía mucho, me decía siempre que se compliquen las cosas, no solamente en la parte laboral, cuando pienses que no hay una solución, cuando pienses que estás metido en un problema grave, cuando pienses que tu pareja ya no te quiere, cuando pienses que hay una situación que necesitas un respiro, vuelve a lo más básico, que es la familia, porque la familia es nuestro cobijo. Eso es lo que debería ser siempre el cobijo de todos y de todas. ¿Quién no se siente seguro con su madre, con su padre, con sus hermanos y con sus hermanas? Pero además de eso, de saber que es un lugar muy seguro, ahorita en el momento que estamos enfrentando aquí en Zacatecas y que el gobernador ha enfrentado desde hace 4 años, yo sí quiero resaltar la importancia de la familia. Ahorita necesitamos a las familias zacatecanas. El gobernador lo ha dicho muchas veces y yo recuerdo que cuando él inició a mencionar que el tema de la seguridad era un tema de todos y de todas, no sé si te acuerdas tú, Ruth, había muchas críticas, porque decían, la seguridad es la responsabilidad del Estado, el gobierno o el gobernador quiere eludir su responsabilidad. No, para nada. Si algo ha hecho el gobernador es hacerse responsable de la seguridad. Pero también lo cierto es, y por eso mencionaba la pandemia, estos tiempos modernos, de más información, de más dificultades para los adolescentes, los niños, los jóvenes, es que muchas veces las familias se han desintegrado. Muchas veces ya no le prestamos atención a los valores familiares, ya no le prestamos atención a la importancia que tiene la familia como el núcleo más básico y principal de la sociedad. Y es ahí en donde nosotros como gobierno resulta muchas veces difícil incidir. Lo hemos tratado de hacer, pero también sabemos que el llamado se tiene que hacer a todos los padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, de que le demos la importancia que tiene la familia, sobre todo en el proceso de pacificación que está llevando a cabo Zacatecas. Si nosotros tenemos familias fuertes, con valores, si nosotros tenemos familias que sepan cuidarse entre ellos, darle contención a los hijos, a las hijas, vamos a evitar muchas de las cosas que nadie quiere que pasen. Yo te aseguro, no sé si tú tengas hijos o hijas, yo todavía no, pero por ejemplo mis hermanos, mis hermanas. Pero eres hijo de cuántos, o sea, tu papá, tu mamá, platícanos un poquito sobre mi mamá. Yo tengo 2 hermanos, una hermana, okay. Los 3 ya tienen hijos, y te aseguro que lo último que quieren ellos es ver a sus hijos o a sus hijas en una situación difícil, verlos en una situación que los ponga en riesgo, pero eso también es responsabilidad en gran medida del trabajo que hacemos como familia. Por eso creemos nosotros que lo más básico y la medida más importante, el dique de contención más importante que vamos a tener va a ser siempre la familia. ¿Quién es el dique de contención de Rodrigo? ¿Su papá, su mamá? No, mi familia, todos. Mi madre, que para mí ha sido un ejemplo de resiliencia. Mi madre es alguien que es nieta de un militar. Ella nació en Cacahuatán, en un pueblo muy humilde de Chiapas, es un pueblo cafetalero, y su abuelo
era general de brigada y le tocó ser comandante de aquí, de uno de los batallones de ese tiempo. Todavía el batallón estaba en lo que ahora es la Casa de Cultura. Ahí era el cuartel del ejército, ahí era un batallón, no es el 97 que está ahora, era otro batallón. Y ella vino a Zacatecas con su abuelo, y aquí conoció a mi padre. Mi papá es hijo de una persona, su padre, mi abuelo, era una persona que se dedicaba a la minería, también que tenía una vena política. Su mamá era una exiliada o una persona que vino de Alemania en tiempos de la guerra, y aquí se conocieron los dos, pero fíjate por qué digo que mi madre es un ejemplo de resiliencia. Ella, cuando llega a Zacatecas, después de haber viajado a muchos estados con su abuelo, había iniciado la carrera de Derecho, como muchas mujeres en ese tiempo, cuando todavía no se daba el papel que históricamente debían tener las mujeres. Pues cuando conoce a mi papá y se casan, y entonces mi madre se embaraza de mi hermano mayor, de Víctor, y tiene que renunciar a la carrera de Derecho. Entonces ella, hay una canción por ahí de René, de Residente, perdón, René, donde dice una línea donde ella hizo de sus sueños, de nuestros sueños, sus sueños, y eso fue lo que hizo mi madre, ¿no? Ella se dedicó a formar una familia, como muchas mujeres que en esos tiempos, y todavía aún hay mucha resistencia, se les pensaba que tenían que solamente quedarse ahí cuidando a los hijos y a las hijas, y eso fue lo que hizo mi mamá, y pasamos tiempos difíciles, tiempos adversos, pero ella, creo que fue quien realmente sacó adelante a la familia. Ella fue quien en momentos económicamente complejos fue quien hizo rendir el dinero, quien hizo que nunca faltara un plato en la mesa, quien en tiempos en donde mientras nosotros, otras personas, otras familias podían festejar, nosotros teníamos que estar en una cierta austeridad, pues ella siempre puso la alegría por delante. Y mi padre, pues mi padre es una persona también de carácter, es una persona que nos enseñó el valor del trabajo, el valor del esfuerzo. Siempre la formación antes con los hijos era más dura, ¿no? Ahora es otro tipo de formación, pero creo que ellos dos a mí me heredaron muchas cosas, entre esos el valor del trabajo arduo, pero sobre todo también el respeto a todas las personas. Y entre los dos, sobre todo mi papá, tiene una frase muy importante que a mí me ha marcado mucho, y ellos siempre, sobre todo mi papá, siempre ha profesado la fe católica de una manera muy intensa, y en esa formación religiosa, espiritual, me decía a mí que nunca había que desaprovechar una oportunidad para ayudar, nunca hay que desaprovechar una oportunidad para ayudar, y creo que por eso me gusta tanto el servicio público. Mi papá fue candidato a presidente municipal aquí en Zacatecas por el PT en el 90 y tantos, 94, 97, no recuerdo. Fue candidato a un distrito también aquí en Zacatecas, también por el PT, cuando la izquierda no pintaba, cuando se estaba enfrentando al régimen hegemónico del PRI. Yo tenía 7, 8 años cuando él fue candidato, y es de las cosas que más se me quedó grabada en la mente, esa campaña que él hizo. Mi mamá, él y yo recorríamos las comunidades de Zacatecas en una van muy chiquita, solo los tres, sin mayores apoyos, y la verdad es que yo creo que desde entonces tengo grabado en la mente y siempre tuve la espinita de participar en política. Se me dio hasta el 2018, en algún momento yo pensé que tal vez ya iba a ser algo en lo que no iba a participar porque mi vida se estaba yendo por otro camino, pero afortunadamente el propio destino me permite estar hoy aquí sirviendo a Zacatecas desde la Secretaría General de Gobierno. Pero para acotar la respuesta, yo creo que mi dique siempre va a ser mi familia, mis hermanos, por supuesto. Tengo un hermano que me lleva 14 años, bien podría ser bueno, no, ¿verdad? Pero bien podría ser mi padre, iba a decir, que tuvo que haber sido muy precoz. Tengo una hermana que me lleva 11 años y tengo un hermano que me lleva 4 años, yo soy el menor. Y ellos, la verdad es que también… El apapachado. Pues sí, yo creo que siempre he dicho yo que el más apapachado es el que me sigue, que es Manolo, que me lleva 4 años, pero también son un muy buen ejemplo para mí.
haberlos tenido como modelo de vida a ellos también me inspiró mucho a siempre trabajar. Son personas exitosas, que saben esforzarse, que saben trabajar y sobre todo son personas amorosas, que si algo me han enseñado es que nunca han dejado abajo a un hermano y nunca han dejado abajo a una persona, y creo que esa enseñanza vale oro. No te la enseñan en ningún lado. Exacto. Yo también tengo hermanos y creo que son una parte muy fundamental. Creo que en todas las personas, la familia, los hermanos son siempre una parte muy fundamental. Precisamente en esto que hablas de tu mamá, de esta resiliencia, un político y ahora tú como secretario de gobierno, te ha tocado pasar momentos difíciles, marchas, desapariciones y un sinfín de situaciones. ¿Cómo es que esa parte de Rodrigo cambia o se reconstruye en lo privado para mantener esa firmeza en lo público? Es difícil, la verdad es que es muy, muy difícil. Lamentablemente, el gobernador nos ha dicho que no podemos manejar con el retrovisor, que siempre tenemos que ver hacia adelante, pero no podemos olvidar por qué México está como está ahorita, ¿no? Cuando yo empecé la universidad, inició más o menos, coincidió con el mandato de Felipe Calderón, y muchos de mi generación crecimos ya esa etapa, ¿no? De los 18 años a los 21, 22, ya con una guerra contra el narcotráfico, en donde la violencia se volvió recurrente en todo el país. Y si ustedes ven las gráficas de violencia, cómo empezó a crecer, cómo empezó a descomponerse, pues la verdad es que el pueblo, toda la ciudadanía pasó una época terrible. Aquí en Zacatecas es el ejemplo más claro. Zacatecas, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, mis papás no tenían problema en que saliera al centro, no tenían problema en que saliera con los amigos, porque era una ciudad tranquila, era realmente una ciudad de las más pacíficas del país. Y esa libertad se le acabó a la juventud de repente, esa tranquilidad a los papás, a las mamás, se les acabó y pasaron a una preocupación muy compleja, y pasamos a un tiempo en donde, por ejemplo, en Zacatecas pasamos de 96 homicidios al año, de ser uno de los estados más seguros, al 2021, cuando inició este gobierno, a ser el más inseguro. Zacatecas fue el estado que más homicidios por cada 100,000 habitantes registró en 2021, 1,741 homicidios. Nunca en la historia de Zacatecas habíamos tenido esa cantidad de homicidios. Y te digo esto porque esa es la realidad que nos toca enfrentar a nosotros como políticos, y sobre todo como políticos jóvenes. A mí todavía me tocó un Zacatecas en donde podías transitar por las carreteras, donde podías ir a la plaza pública sin ningún problema, pero hay una generación, esta generación que nació, yo diría desde el 2000 hacia acá, que difícilmente va a recordar esos tiempos. Ahora recuerdan los tiempos en los que lamentablemente la violencia siempre estaba presente. ¿Qué queremos hacer nosotros? Cambiar eso, pero no es fácil, ¿eh? ¿Y qué te cruza por la mente? O sea, eso. Cuando vas a salir a pues ante alguna protesta, que estás en lo privado, en tu oficina, y sí, que vas a reunirte, ¿qué pasa por tu mente? Lo que nos da fuerzas, y lo que me da fuerza a mí, y a eso quería llegar, es haber conocido a un Zacatecas distinto, que es al que queremos regresar. Nosotros queremos regresar al Zacatecas de paz, al Zacatecas de las plazas tranquilas, al Zacatecas en donde las familias no tenían miedo. Lo estamos logrando, estamos avanzando muchísimo. Dice el gobernador, no podemos echar las campanas al vuelo, pero al principio me costó entenderlo, tal vez porque son escenarios difíciles de enfrentar, pero cada protesta, cada exigencia, cada demanda tiene muchísima legitimidad. Hay unas que no tanto, pero la mayoría son demandas legítimas, son protestas legítimas, porque lo que están pidiendo es lo que nosotros queremos construir,
que es un Zacatecas pacífico. Entonces, ¿qué es lo que nos da fuerzas a nosotros? A mí en lo particular, primero, saber que tenemos un gobernador que está decidido a hacer todo lo necesario para que Zacatecas vuelva a estar en paz. Pero segundo, que a pesar de que es un camino complejo, a pesar de que es un camino que está lleno de dificultades, que está lleno de momentos amargos, que está lleno de momentos difíciles, lo tenemos que superar, porque lo que queremos entregar nosotros, el anhelo que nosotros tenemos, y va más allá de un eslogan que algunos lo han querido decir así, es realmente que la gente pueda volver a vivir en paz. Si tú tienes esa mística, si tú tienes una causa atrás de ti, pues sí, hay días muy difíciles en donde tenemos que enfrentar a la opinión pública, en donde tenemos que enfrentar a la sociedad, porque es nuestro trabajo, pero creemos que estamos recomponiendo lo que otros echaron a perder. Es un proceso que toma tiempo y es un proceso en el que nosotros ya somos responsables de lo que sucede aquí en Zacatecas. No vamos a omitir nuestra responsabilidad, tampoco vamos a olvidar el pasado, pero lo que nos da fuerza es eso, tener una causa, tener una lucha, tener una visión y sobre todo a mí en lo particular lo que me motiva mucho es que hay jóvenes hoy de 15 años, de 16 años, de 17 años, que ya pueden salir a las calles con más tranquilidad que hace 4 años. Entonces, yo siempre lo he dicho, el legado más importante de este gobierno va a ser la pacificación. Y cuando tú tienes ese anhelo, cuando tú tienes esa causa tan fuerte, pues creo que por más difícil que se venga el vendaval, vas a tener siempre ahí un ancla a la cual amarrarte para poder seguir adelante. Sin duda, o sea, lo que me comentas, claro, es una situación que el político lleva, sobre todo quien está en el servicio público. Sin embargo, hay momentos privados, particulares tuyos, que me imagino se te vienen pensamientos pues de mucha índole, no solamente políticos, sino a veces personales. A veces uno mismo piensa situaciones sobre estoy bien, estoy por el camino correcto, he fallado, no he fallado. ¿Cuál crees que ha sido, bien lo comentaste hace un momento, la familia es un respaldo muy importante para ti? ¿Cuál crees que ha sido la conversación más honesta que has tenido con tu familia? ¿Quién es? Pues tú lo has mencionado, tu blindaje ante las situaciones difíciles. ¿La conversación más honesta que yo he tenido con mi familia? Exactamente, sobre todo en estos últimos 2 años que has estado pues al frente de la Secretaría. No, fíjate que pues a mi papá, por ejemplo, a los dos les gusta la grilla, les gusta la política, pero tratamos, sobre todo cuando estamos en familia, de hablar de otras cosas. Con mi papá hablo mucho de deportes, por ejemplo, nos compartimos el gusto por el béisbol, por el fútbol, por las carreras, y con mi mamá pues realmente hablamos de cosas más de chismes, ¿no? Que si esto hizo lo otro, que si... Son momentos de paz, son momentos en los que te desconectas por completo, al menos un ratito, de todo lo que está en el exterior y te centras en eso. Pero quiero recordar probablemente un momento complejo después de un incidente que tuvimos ya en la función. A mí me costó mucho, digamos, procesarlo internamente, ¿no? Y el primer lugar al que quise ir fue a mi casa, a ver a mis papás y a mi papá y a mi mamá. Y ellos fueron quienes me dijeron, tranquilo, pues todo está bien, no pasa nada, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y ahí es donde encuentras la calma, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo tengo 38 años, mi cumpleaños pasado, cuando cumplí 37, hicimos un pequeño convivio con la familia, con algunos amigos, y mi mamá quiso hablar, dar unas palabras, y me dijo lo que siempre me recuerda, ¿no? Que hay que tener los pies en la tierra. Ella es así, te digo que viene de un pueblo muy sencillo que es ahí en Tapachula, bueno, en Cacahuatán, y ella es así, nunca podemos despegar los pies de la tierra, siempre tenemos que
entender que los puestos no nos hacen más que nadie, no nos hacen valer más, nada nos hace valer más, ninguna persona vale más que otra persona. A todos les merecemos el mismo respeto, nos merecemos el mismo respeto, y eso es algo que ella me ha inculcado mucho y que siempre me recuerda, que siempre, constantemente me está recordando, siempre me dice, cállate, yo soy tu mamá, vas a hacer lo que yo te diga, está bien pues. Y es un recordatorio constante de eso, ¿no? Que además coincide con la posición de nuestro movimiento, entender el servicio público como un apostolado, precisamente como una oportunidad para ayudar a los demás. Eres uno de los secretarios más jóvenes, incluso Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, lo mencionó, lo ha reconocido. ¿Para ti la juventud es una ventaja o desventaja hoy en día? Para mí la juventud es una ventaja o una desventaja hoy en día. No, la juventud siempre va a ser una ventaja, cuando tienes perspectiva de las cosas, ¿no? La juventud es una ventaja cuando sabes que la tienes que aprovechar, cuando no la echas a la borda para cosas que no te van a dejar nada bueno a ti ni a la sociedad. Cuando sabes que el tiempo pasa y que hoy eres joven, pero yo dentro de 2 años voy a cumplir 40 años, por ejemplo, ¿no? O sea, ya joven, tampoco soy ya no entro dentro de la definición de joven, al menos dentro de la normatividad, ¿no? Pero uno se sigue sintiendo joven. Pero yo creo que es una ventaja porque te da mucho ímpetu, porque tenemos energía, porque tenemos ideas frescas, pero también puedes caer en el error de pensar que no necesitas a personas experimentadas a tu lado. Y también la sociedad puede caer en ese error de pensar que o eres joven o ya estás hablando de alguien que ya lleva mucho tiempo en la política y que ya no tiene que estar ahí. No, para nada. Es una combinación que se tiene que hacer, la experiencia de las personas que ya han transitado por muchas cosas con la juventud, creo que es una mezcla muy positiva. Si nosotros nos damos una vuelta alrededor de los líderes mundiales, nos vamos a encontrar con que cada vez hay más jóvenes ocupando posiciones importantes. Ahora, por ejemplo, quien está contendiendo para ser alcalde de Nueva York, Sohan, es una persona de orígenes musulmanes, es muy joven y está enfrentándose a una persona ya también con más experiencia, Andrew Cuomo. Y tú ves las dos visiones cómo son distintas, pero también no le pide nada al joven al experimentado, pero si tú ves el equipo de la persona joven, que es un demócrata, pues te vas a dar cuenta que su equipo está formado también por personas que ya tienen toda la experiencia. Entonces ahí, más bien yo te diría que nos toca a los dos, yo todavía me voy a considerar como joven, a los jóvenes y a las personas más experimentadas, entender que hay que hacer equipo y que no está peleado la experiencia con la juventud. Ahora bien, yo tengo 38 años, empecé a trabajar a los 20, trabajé 4 años en la ONU, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, trabajé como coordinador de asesores en el INEGI, tuve la oportunidad, gracias a una beca del Estado mexicano, de hacer una maestría en el extranjero, regresé a trabajar nuevamente en el INEGI, trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social como director adjunto del secretario, del entonces secretario, fui coordinador de asesores en el Senado de la República con el doctor Ricardo Monreal y ahora soy secretario general de gobierno. Entonces, pues sí, soy joven, pero tengo 18 años, casi 20 años de experiencia en el servicio público. De una u otra manera, nunca he estado en la iniciativa privada, he estado en organizaciones internacionales y en el servicio público, y creo que es experiencia suficiente para demostrar que los jóvenes tenemos el talante para sacar adelante a los pueblos, para sacar adelante cosas muy complejas, y yo te aseguro que gracias a la juventud y también pues al físico, en el sentido de que afortunadamente todavía la gastritis no nos pega tanto, he tenido el estómago para aguantar retos muy complejos, y eso también ayuda, ¿no? Eso y saber que estamos construyendo nuestro propio futuro,
pero también que estamos aportando al futuro de la sociedad. En esta experiencia que mencionas, mencióname 3 habilidades que hayas adquirido, sobre todo pues en estos últimos 2 años, al estar al frente de la Secretaría de Gobierno. 3 habilidades que haya adquirido al estar. Exactamente. ¿Y que no tenías? Es buena pregunta. Bueno, uno yo creo que es la paciencia. Digo, no que antes haya sido impaciente, pero ahora uno va entendiendo que la paciencia es una de las virtudes más importantes en este tema. Y en el sentido de saber controlar los momentos de crisis. Muchas veces cuando estás frente a una crisis, y también yo creo que es por la propia juventud, tiendes a querer actuar rápido, a querer resolver rápido, a querer hacer el primer impulso que tú piensas que es lo más conveniente. Pero hay veces que tienes que dejar que las cosas se asienten, hay veces que tienes que dejar que un poco de tiempo a que podamos saber, tener más información y no desesperarte, ¿no? Y hay veces también momentos álgidos de discusiones complejas, que es mi labor, con algunas instancias en donde tienes que tener mucha paciencia y tienes que saber escuchar. Entonces creo que desarrollar la paciencia ha sido una de las habilidades que he podido tener. La otra, sin duda, poner todo, no sé cuál sea la palabra, pero darle perspectiva a las cosas. Muchas veces tenemos que entender cuáles son las magnitudes de los problemas que estamos enfrentando. Es la frase famosa de que muchas veces cuando necesitas un martillo sacas un taladro, ¿no? Encontrar las soluciones. Y otra es entender la importancia de trabajar en equipo. Eso, aunque yo siempre he tratado de tener un buen equipo, de ser una persona de equipo, cuando estás ya en un cargo así te das cuenta que solo es imposible, pues. A veces a mí me costaba mucho delegar cosas, porque las quería yo hacer todas, porque si no, no estaba tranquilo, pero creo que entender que necesitas confiar en la gente, confiar en quien te está acompañando en el proyecto, con quien te está acompañando en la labor es fundamental, y sobre todo saber guiar a ese equipo. A mí al principio me costaba un poco darle dirección, creo que lo hemos consolidado bien, y en ese sentido, si puedo destacar otra cosa que también me ha hecho esta encomienda que me ha dado el gobernador, es ser mucho más organizado. La organización, la planeación es fundamental para poder salir adelante, porque la Secretaría General de Gobierno, ustedes lo han visto, es una instancia en donde ahorita puede suceder algo y lo tenemos que atender y no estaba planeado. Dentro de todo ese, digámosle, caos que se puede generar, siempre hay que tener una planeación de las cosas que tienen que estar siempre funcionando bien. Y creo que eso es algo que he desarrollado también mucho en estos casi ya 3 años que he estado al frente de la Secretaría General de Gobierno. ¿Y qué entonces, en base a esta experiencia y en base a esto que me comentas, qué consideras que has tenido que desaprender de la política tradicional? La ventaja que yo tengo es que nunca he sido un político tradicional, porque pues llevo poco tiempo en la política, pero más bien creo que si algo se tiene que desaprender es a pensar que hay una visión hegemónica, de que solamente hay una verdad única, ¿no? Porque muchas veces te dicen algo y ya te la crees, te dicen algo y reaccionas de manera inmediata, o simplemente te casas con las formas en las que tú quieras hacer las cosas y tratas de imponerlas. Este movimiento y la forma de gobernar de David Monreal es así, en el sentido de no podemos nosotros gobernar a través de imposiciones, tenemos que buscar el consenso, tenemos que buscar la manera de hacerlo correcto, ¿no? De escuchar a todas las voces. Y creo que de donde yo venía, del sector del que yo venía, muchas veces las decisiones eran más, digámoslo, unilaterales, ¿no?
se va a hacer así porque… Y aquí, en esta administración, pues sí hay que, digamos, arropar todas esas visiones para tener una solución, para tener productos, para tener políticas que realmente reflejen la necesidad de la gente, pero también las ideas de todos los que aportan al movimiento. ¿Quién es el mentor de Rodrigo Reyes? ¿El mentor? Bueno, yo tengo muchas personas que me han ayudado en mi formación. Primero, es difícil responder a esa pregunta, porque todos tenemos, por ejemplo, yo recuerdo mucho a mis maestros y maestras a lo largo del tiempo, y recuerdo a una o dos mujeres que la verdad me cambiaron el chip por completo. Yo cuando salí de la secundaria, yo estuve toda de la primaria y la secundaria en una misma institución, luego me fui a la preparatoria a otra institución, y por ejemplo, me gustaba leer, pero no tanto, ¿no? Y en la preparatoria conocí a una maestra, Cintia, se llamaba, era una maestra de literatura, que no sé cómo le hizo, pero hizo que me empezara a gustar mucho leer, la verdad. Hizo que y lo logró no solo conmigo, lo logró con todo el grupo. Nos ponía a leer, nos desarrolló ese gusto, y creo que eso fue lo que a mí me permitió académicamente empezar a tener más interés en un desarrollo personal, en un desarrollo académico. Eso, por primera vez, gracias a esta maestra, pensé, por ejemplo, en hacer un posgrado. Nadie de mi familia tiene un posgrado, por ejemplo. Soy el primero que lo tuvo, y creo que es gracias a las ideas de esta maestra que siempre nos impulsó. Era muy dura, pero siempre nos impulsó a poder esforzarnos más. Eso en la parte académica, y si lo mismo te podría decir durante la universidad, hay 2 o 3 maestros que te van formando. Y por supuesto, pues es imposible negarlo, que ya en la parte profesional ya te mencioné a una de las personas que al inicio de mi carrera profesional fue quien primero me dio mi primera oportunidad laboral, y segundo fue alguien que siempre precisamente tuvo mucha paciencia guiándome, sabiendo que era alguien que estaba empezando. Pero políticamente, pues la verdad es que mi primer mentor, la primera persona que me da la oportunidad, es el doctor Ricardo Monreal, alguien que, por cierto, cuando él fue gobernador, yo tenía 9 años, y recuerdo perfectamente cuando él ganó la elección, porque en Zacatecas fue algo tan grande que pues todo el mundo sabía qué pasó aquí en Zacatecas, quién era Ricardo Monreal. Digo, nunca me imaginé poder conocerlo, nunca me imaginé trabajar con él. Mi camino se unió en parte gracias a que yo intenté acercarme al doctor, y a que él siempre le ha dado oportunidad a los jóvenes, pero ahora en estos momentos la formación que he tenido en estos últimos 3 años, por supuesto que es totalmente por parte de alguien que encabeza hoy el monrealismo aquí en Zacatecas, que es el gobernador, que tiene un estilo distinto al del doctor Ricardo Monreal, pero que tiene un estilo que poco a poco he ido también adaptando también a mi manera de ver las cosas, siempre bajo la línea y la dirección de él. Pero hay una anécdota que yo cuento mucho, que cuando entré a la Secretaría General de Gobierno, enfrenté uno de los primeros temas que tenía que enfrentar, le presenté una solución al gobernador, y el gobernador me dijo con mucha claridad que estaba bien, pero que no compartía mi visión de cómo lo estaba haciendo, porque me dijo: nosotros somos parte de un movimiento, y tienes que entender que este movimiento tiene principios, tiene valores, y no podemos zigzaguear. No zigzaguees, que no te dé miedo decir lo que pensamos, que no te dé miedo decir lo que creemos que es correcto para poder quedar bien con alguien más, para evitar un costo político. Eso no importa, el costo político no importa, lo que importa es cumplir con los principios que tiene nuestro movimiento, cumplir con la línea que nos estamos trazando, cumplir con lo que nosotros creemos que nos va a llevar al objetivo, que son 2, el saneamiento financiero y la pacificación. Créeme que eso requiere mucho valor, y más en un joven que de repente empieza a ser secretario general de gobierno y vas a enfrentar a personas que llevan 30, 40 años en la política, que sí te jovenean,
que sí piensan que un joven no puede, que piensan que te van a engañar, te van a dar la vuelta, pero siempre que tienes la firmeza y que sabes que estás haciendo las cosas correctas y que estás del lado correcto, que te ayuda la verdad, que te asiste la verdad, entonces creo que eso es lo que nos ha dado mucha fuerza. En ese sentido, en estos 3 años que he acompañado al gobernador como secretario general de gobierno, pues la formación, mi mentor ahora en esta etapa de mi vida, por supuesto que es el gobernador David Monreal Ávila. Acabas de mencionar algo importante, tuviste que realizar algunas modificaciones pues para alinearte precisamente a esta cuestión de continuar o de ir en conjunto con el gobierno del estado. Precisamente en esta cuestión, todos los políticos prometen un cambio. Si llegaras a ser gobernador, ¿tendrías continuidad o cambio? Bueno, antes de eso yo más bien te diría que es buena pregunta porque quiero referirme a algo importante. Cuando inició este sexenio, y ustedes lo van a recordar, fue un momento medio, digamos, turbulento en Zacatecas, ¿no? Ustedes recordarán, había tomas de edificios, había tomas de carreteras, había toma de vialidades. ¿Por qué? Porque el gobernador dijo, yo no voy a hacer las cosas igual como las venían haciendo, no me voy a endeudar, no voy a hacer las mismas políticas, no voy a comprometer el futuro de los zacatecanos y de las zacatecanas, vamos a cambiar la forma de hacer política, y la cambió. El gobernador realmente cambió lo que se conocía como el status quo de la política en Zacatecas. Andrés Manuel López Obrador ofreció un cambio de régimen en el país, el gobernador ofreció un cambio de régimen en el estado, y lo hizo, pero ese cambio de régimen también, hay que decirlo, generó resistencias y generó reacciones de personas que estaban a gusto en ese régimen. Lo raro hubiera sido, y ahí hubiera incumplido su promesa el gobernador, que no hubiera habido ningún cambio, que nadie hubiera reaccionado. El cambio siempre genera ese tipo de acciones, ese tipo de situaciones. Decía Maquiavelo, el reformador nunca ve los beneficios de sus reformas, le tocan a los que vienen después, porque las reformas que hace alguien, los cambios profundos que hace alguien, siempre le van a generar un costo político. Quien goza de esos cambios, cuando son para bien, son las generaciones que vienen después. Entonces, yo más bien te diría, yo no estoy pensando ahorita en el futuro, ni en mi futuro, pero lo que sí te digo es que en 2027, cuando el gobernador entregue la estafeta, cuando a alguien más le toque llevar a cabo este movimiento, porque sabemos que el movimiento que él encabeza va a volver a triunfar, lo que sí sé es que van a ser condiciones totalmente distintas para Zacatecas, en el sentido de que en 2027 no es lo mismo gobernar con 1.740 homicidios, con la violencia tocándote la puerta todos los días, a gobernar con más capacidad de gasto, con más posibilidades de invertir en todas las áreas y sectores productivos del Estado, y sobre todo también gobernar sabiendo que hay más paz y tranquilidad en la sociedad y que la sociedad está recobrando la confianza. Entonces la respuesta que yo te daría es que independientemente de la persona que vaya a darle, que vaya a tener esta estafeta y esta gran responsabilidad, pues más bien se va a tratar de un cambio con continuidad. Porque ahora el gobernador lo que ha logrado, creo que no lo hemos puesto en la justa dimensión de lo que ha logrado David Monreal Ávila. Reducir los homicidios en cerca de 90% es una labor titánica. Hay adversarios, hay personas irresponsables que tratan de crear narrativas falsas, que tratan de empañar este resultado, pero los datos ahí están, los hechos ahí están, hablan por sí mismos, y nosotros estamos seguros, muy seguros, de que este cuarto informe que viene, el gobernador va a demostrar todo lo que se ha avanzado, y también va a demostrar por qué en los 2 años que siguen, que van a ser 2 años de un trabajo muy intenso para generar el progreso que se necesita generar en Zacatecas, porque estos 2 años que siguen son 2 años esperanzadores. ¿En tu vocabulario existe el fracaso? Existen las caídas, existen los desaciertos, pero
A mí me gusta mucho Batman. No sé si a ti te gusta Batman, pero a mí me gusta mucho Batman, y en la película, en la trilogía que hizo Ridley Scott de Batman, hay la primera. Sí, he visto algunas, no todas, la verdad. La primera, véanla, porque es muy buena. Pero la primera película de Batman de Ridley Scott, que es Batman Inicia, es cuando Bruce Wayne se cae al pozo y su papá lo rescata del pozo. Se cae a un pozo literalmente, ¿no? Entonces lo rescata del pozo, y el papá de Bruce Wayne, de Batman, le pregunta ¿por qué nos caemos? Y le dice, no sé. Entonces él contesta, para poder levantarnos. Entonces, por supuesto que hay caídas, en la vida de todos, hay caídas sentimentales, hay caídas personales, hay caídas profesionales. Si eres un deportista vas a tener caídas, si eres un profesionista vas a tener caídas, momentos difíciles. El fracaso, decían por ahí, que no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Entonces yo creo que si tienes la convicción y claro el objetivo que quieres lograr, en mi caso, si tienes fe en Dios, si sabes que siempre va a haber alguien ahí que te tienda la mano, fracasar es muy difícil porque siempre te vas a esforzar por hacer lo mejor que tú puedas y por conseguir los objetivos que te traces. Suena hasta como de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero es cierto, no hay que vencernos, no hay que derrotarnos, no hay que... A quienes nos quieren ver derrotados, no hay que darles el gusto de que nos vean derrotados, incluyendo a nosotros mismos, porque luego nosotros nos autosaboteamos y pensamos, no voy a poder, no lo voy a lograr, no, por más grande que sea la empresa, hay que seguirle. ¿Rodrigo tiene rivales? Y si sí, ¿quiénes son? No, yo creo que no, no lo sé, no me fijo mucho en eso, la verdad. Escucho mucho a mis amigos, escucho mucho a las personas que son críticas, escucho mucho a las personas que me dicen lo que no quiero escuchar, porque muchas veces solamente queremos oír elogios, eso es lo más cómodo para cualquier persona. Es difícil, pero miren, por ejemplo, yo entro a las redes sociales, a mis redes sociales, y me meto a ver los comentarios. Y hay muchos bots, ¿no? Pero también hay muchos críticos. Y en esta posición en la que estoy, en la Secretaría General de Gobierno, hay que escuchar a todos. Los que me dicen, qué bueno secretario, felicidades secretarios, pero también a los que me dicen, lo que está diciendo no es cierto, esta calle está acá, no, lo que usted me dice no es cierto, esto está mal. A ellos también hay que escucharlos, porque de eso también se trata. Lejos de pensar que son mis enemigos, mis rivales, yo les agradezco, porque hay que saber también escuchar a esa parte, porque si no, de otra manera no hay crecimiento ni personal ni profesional, y además sería un autoengaño, o sea, no podríamos corregir las cosas que tenemos que corregir. Entonces, te voy a decir una frase. Un líder forma líderes, no seguidores. ¿Qué opinas de ella? Pues, yo creo que es correcta. Yo creo que es muy correcta, porque a lo largo de los años voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Tú crees que la presidenta Claudia Sheinbaum es una líder? Más bien hay que preguntarle a los que nos están viendo. No, pero tú ¿crees que es una líder la presidenta Claudia Sheinbaum? Claro, todos tenemos un liderazgo en alguna parte de nuestra vida. ¿Y quién la formó? El padre de familia es un líder en su familia. ¿Y quién formó a Claudia Sheinbaum? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el pilar de nuestro movimiento, precisamente hizo eso. Él no tuvo miedo a que alguien pudiera superarlo, él mismo lo dijo. Claudia Sheinbaum va a ser mejor presidenta que yo. Entonces, yo creo que esa frase tiene toda la razón. Es complejo, porque formar liderazgos implica también formar personas con carácter, formar personas con convicción, formar personas que compartan tu visión de las cosas, y para eso lo tienes que saber transmitir. Y si lo logras, pues qué mejor. A mí, yo de repente, por ejemplo, incluso dentro del ámbito político, veo a muchas personas que no tienen ideas propias. Veo a muchas personas que se dedican a repetir las frases del presidente Andrés Manuel, que se dedican a repetir las frases de la presidenta Claudia Sheinbaum.
la repiten y la repiten y la repiten, pero muchas veces parece que ni siquiera saben lo que significan y se encajonan en lo que hace o lo que hizo el presidente y no tratan de ir más allá, no tratan de tener una visión propia, no tratan de tener ese liderazgo. No se trata de nunca, jamás, de faltarle a la lealtad al movimiento, pero sí se trata no solamente de repetir frases porque sí, no se trata solamente de decir por el bien de todos primero los pobres, porque es lo que decía el presidente. Hay que entender y hay que tener la propia convicción y las propias herramientas para saber cómo hacer que por el bien de todo primero los pobres. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las políticas que tenemos que llevar a cabo? ¿Cómo lo tenemos que hacer? En la última medición del INEGI, por ejemplo, Zacatecas disminuyó su pobreza en más del 30%, y eso es gracias a que tenemos un líder que sabe entender las máximas del movimiento, no solamente las repite, no es un borrego, es un líder que es David Monreal, y él ha sabido cómo aplicar esas máximas del movimiento para que precisamente el país y el Estado sigan mejorando. Entonces, siempre va a ser mucho mejor formar líderes que seguidores. Volviendo a las bases, ¿qué le dirías a aquel Rodrigo de hace 10 años sobre pues lo que realmente importa para pues que ahora que todo gira tan rápido? No, que no comiera tanto picante. Porque okay. Eso me lo decían, es que te vas a echar a perder el estómago, y sí, sí es cierto. ¿Qué es lo que más te gustaba o por qué? No, la verdad es que a mí me gustan mucho los tacos, pero mi comida favorita es el chicharrón, salsa verde y en salsa roja. Pero bueno, yo lo que le diría, no al Rodrigo de hace 10 años, yo lo que le diría al Rodrigo de hace, no sé, 30 años, le diría que todo va a estar bien. Pues bien, para ir ya cerrando, me gustaría hacerte unas últimas 2 preguntas. Si pudieras tomar un café o una copa de vino con algún personaje de tu vida o de la historia, ¿con quién sería y por qué? Fíjate que lo tomaría con un personaje de la mitología, de que no existió, pero si hubiera existido, con él lo hubiera tomado. Con Sísifo. Es este personaje que los dioses castigaron, y lo castigaron empujando una roca. Todos los días tenía que empujar una roca por una colina empinada, y justo cuando iba a llegar a la cima de la colina, la roca se regresaba, y su castigo fue empujar la roca siempre. Y en ese sentido, el mito te hace referencia al trabajo arduo, a que tal vez lo importante es el camino, no el resultado, etcétera, etcétera. Pero hay un escritor, Albert Camus, que tiene precisamente un libro que se llama El mito de Sísifo, y ahí habla de… Porque si tú piensas en eso, piensas en alguien que puede ser miserable toda la vida, ¿no? Porque es un trabajo monótono, porque sabes que no lo vas a lograr, porque sabes que es un castigo. Pero él habla de cómo poder entender a Sísifo como un hombre feliz, por la entrega que se hace en ese trabajo, por el saber que la constancia, por más difícil que sea, te va a llevar a cumplir una misión, por entender que tal vez muchas veces no vas a lograr dejar la piedra en lo más alto de la cima, y por entender que todos los días va a haber dificultades, y todos los días vas a enfrentar retrocesos. Entonces, a mí me gustaría mucho, en ese caso, preguntarle de dónde obtiene las energías, incluso cuando sabe que no va a llevar la piedra a la cima, de dónde obtiene las energías para poder empujar toda esa piedra todos los días, con constancia, por más difícil que parezca. Aunque parezca que no tiene fin, aunque parezca que no va a tener un resultado, aunque parezca que no tiene sentido, la empujas. Y se parece mucho al servicio público a veces. Avanzamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, hay días muy buenos en los que tenemos un resultado excelente, hay otros días en los que estamos muy tristes, en los que pasan cosas que nos devastan, que lamentamos profundamente, que nos duelen como personas, porque al final sí somos servidores públicos, pero también somos personas que tenemos que dar noticias malas a la sociedad, pero les tenemos que hacer frente. Y eso es levantar esa piedra. Pero si lo haces con amor, si lo haces sabiendo que alguien lo tiene que hacer,
y que por más pesado que sea, aunque se regrese la piedra, lo tienes que volver a hacer, pues yo creo que esa es una enseñanza muy grande. Entonces, aprender de alguien como él, pues sería algo muy valioso para mí. Pues te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí en esta primera transmisión del programa Marca Personal. Un gusto el que pues te hayas dado el tiempo. ¿Algo más que quisieras compartir? No, nada más agradecerles a todo el equipo de Alquimia que me puedan permitir abrir los micrófonos, desearles todo el éxito y recordarles a todos y todas que estamos trabajando mucho rumbo al 4º informe de gobierno de nuestro gobernador, que va a ser el 8 de septiembre, ya casi va a ser el informe, en donde va a dar muy buenas cuentas sobre todas las materias que se han hecho en este último año de labores, pero sobre todo y en específico en el tema de la pacificación. Muchísimas gracias a nuestro invitado y a quienes nos estuvieron viendo a través de la transmisión. Recuerden estar atentos de la programación de Alquimia TV, también de su programa Marca Personal, porque estaremos teniendo varios invitados y estén muy atentos porque aquí estaremos hablando de cada uno y de cada una de sus historias. Muchas gracias, que tengan un excelente miércoles.